Saludos comunidad del último huésped. Mi nombre es Milton y gran parte de mi vida me he dedicado a ser nevero. Durante muchos años tomé mi carrito, ese donde preparo las nieves artesanales, y salí a recorrer el pueblo por las tardes para venderlas. Con el tiempo me hice de mis clientes de siempre. Aunque ahora hay muchas paleterías, locales nuevos y gente joven que ha puesto sus negocios por todos lados, yo nunca dejé de vender. La gente siempre me ha dicho que hago buen helado, pero yo sé que muchos me compran más por nostalgia que por otra cosa. Me recuerdan desde hace años, desde cuando sus hijos eran pequeños, y eso hace que todavía se detengan cuando me ven pasar. Mis hijos, gracias a Dios, ya me ayudan. Ellos me mandan dinero y no nos falta nada, pero aún así yo sigo saliendo a vender. No lo hago por necesidad, sino por costumbre. Si me quedo encerrado en la casa todo el día, siento que me hago más viejo. Yo lo único que quiero es salir a caminar, empujar mi carrito y mover las piernas para que no se me vayan haciendo flojas con el tiempo. Es mi forma de sentirme útil y vivo. Durante todos esos años como nevero pasaron muchas cosas extrañas. Más que nada porque en ocasiones regresaba solo a casa y porque en más de una ocasión creí ver cosas o escuchar ruidos en calles completamente vacías. Hubo situaciones que nunca tuvieron una explicación lógica, pero quiero empezar por una en particular, la que más me marcó y que considero el encuentro más fuerte que he tenido. Hubo un tiempo en el que también me iba a vender nieves a la playa. No quedaba tan lejos del pueblo donde vivía, caminando hacía alrededor de 40 minutos. En esa playa había mucho turista, y siendo honesto podía vender el helado un poco más caro. Aún así la gente me lo compraba sin problema. En ese entonces no había mucha gente que se dedicara a vender nieves por ahí. El clima siempre se prestaba, era un negocio bastante bueno para mí. En algunas ocasiones uno de mis hijos me acompañaba. Caminaba a mi lado cerca de la orilla y juntos ofrecíamos las nieves a las personas que estaban sentadas en las enramadas. A algunos restaurantes no les gustaba mucho que hiciéramos eso, pero con el tiempo se fueron acostumbrando. También hubo muchas veces en las que yo iba solo. Mis hijos a veces se quedaban a dormir con sus abuelitos y mi esposa se quedaba en casa cuidando a los más pequeños. Casi siempre llevaba un sombrero de palma para que el sol no me pegara directo en la cara. La mayor parte de las veces regresaba por la tarde, porque la gente empezaba a consumir helado después del mediodía. Yo solía llegar a la playa alrededor de las 2 y regresaba a casa como a las 4. Hubo ocasiones en las que iba por la mañana y regresaba por la tarde, pero me di cuenta de que era demasiado cansado. Recuerdo muy bien una ocasión en la que la temporada turística había estado más floja de lo que esperaba y me costaba trabajo vender. Ese día se me hizo un poco tarde. Pasé por una de las enramadas de un conocido, me quedé un rato platicando y después retomé el camino de regreso con mi carrito. Ya casi no quedaba luz de día y sabía que durante el trayecto a casa me iba a agarrar la noche. El pueblito donde yo vivía quedaba en dirección contraria a la carretera nacional, por donde entraban los turistas. Tenía que seguir un camino de terracería que normalmente solo dejaba espacio para un carro. Yo solía tomar una orillita del camino para avanzar con mi carrito de nieves artesanales. No ocupaba mucho espacio, era apenas un poco más grande que una carriola. Aunque a veces todavía se veía gente caminando por ahí, esa tarde el sendero estaba completamente tranquilo. Lo único que se escuchaba eran las olas del mar, a lo lejos. Llevaba conmigo una pequeña lámpara que usaba cuando el camino se ponía demasiado oscuro. Esa noche no parecía tan necesaria. Había luna llena y más adelante las luces del pueblo iluminaban un poco el panorama. A los lados del camino crecían muchas palmas de coco, que era lo que más abundaba cerca de la playa. Eran alrededor de las 8 de la noche. Recuerdo muy bien que iba un poco menos de medio camino cuando escuché algo detrás de mí. Era un sonido extraño, como de algo arrastrándose sobre la tierra. De inmediato giré el rostro y alcancé a ver una silueta casi al fondo del sendero. Parecía ser un hombre. No distinguía mucho, pero lucía vestido de blanco y llevaba un sombrero de palma.
algo muy común entre los campesinos de la zona. Me detuve pensando que tal vez podríamos regresar juntos al pueblo. Supuse que podía tratarse de alguien conocido, y como en esos rumbos casi todos nos ubicábamos, creí que era mejor ir acompañado. Conforme la silueta se acercaba, noté algo raro en su forma de caminar. Parecía cojo de un pie. Avanzaba balanceándose de una manera extraña, como si un lado de su cuerpo no le respondiera bien. Un pie lo arrastraba y el otro lo levantaba más de lo normal. Mientras el hombre delgado se aproximaba, le hablé. No me respondió. Le pregunté si venía de la playa, pero tampoco contestó. Aún así siguió caminando hacia mí, aunque siempre del otro lado del sendero. Hasta que llegó a mi nivel y pasó de largo, sin mirarme y continuando su camino. Fue en ese momento cuando pude verlo con más detalle. Me di cuenta de que su ropa estaba muy vieja, desgarrada y sucia, como si hubiera estado metido entre el monte por mucho tiempo. No pude verle bien el rostro, porque el sombrero proyectaba una sombra pesada sobre su cara, pero su manera de caminar me incomodó profundamente. Se adelantó unos pasos y pude notar lo extremadamente delgado que era. No lo reconocía como alguien del pueblo. No me sonaba su figura ni su forma de moverse. Como no hubo ninguna respuesta de su parte, lo dejé seguir. Yo continué empujando mi carrito, observando cómo avanzaba justo delante de mí. De pronto se detuvo. Se quedó mirando al suelo y pude ver cómo su espalda se encogía, como si algo le pesara demasiado. Tomé aire y seguí avanzando. Pensé que quizás se haría a un lado o tal vez regresaría. Nunca imaginé que pudiera atacarme. La verdad es que estaba tan delgado que no creí que tuviera fuerza para hacerme algo. Además, en esos tiempos y en esa zona no era común que hubiera ladrones. Pero cuando estuve a pocos metros de él, escuché un lamento. Les juro que fue un sonido tan aterrador que sentí como las piernas me flaquearon. No venía de un solo punto. Era como si el viento lo arrastrara entre las palmas de coco, pasando de un lado a otro del sendero y concentrándose justo donde estaba ese hombre. Quise detenerme, pero lo que hice fue acelerar el paso para rebasarlo y seguir mi camino. Sin embargo, cuando estuve a unos 2 metros, el hombre levantó el rostro. Lo primero que noté fue que su piel era completamente oscura. No era un tono normal. Era una oscuridad que brillaba, como si tuviera el rostro cubierto de algún tipo de cuero húmedo. Solo lo vi de reojo, porque mi instinto fue pasar rápido y no mirarlo directamente. Pero cuando quedó detrás de mí, sentí una pesadez horrible en toda la espalda. Me dieron unas ganas inmensas de correr y dejar el carrito de nieves ahí mismo. Algo dentro de mí me gritaba que saliera de ahí. Me repetí que me estaba sugestionando, que todo estaba en mi cabeza. Traté de tranquilizarme, pero el lamento seguía. Lo sentía tan cerca que parecía que me hablaba al oído. Sentí cosquillas en el cuello, como si tuviera su boca a centímetros de mí. Todo mi cuerpo me decía que no volteara, pero las ganas de hacerlo eran enormes. Aún así me detuve un segundo y giré la cabeza. El sendero detrás de mí estaba iluminado solo por la luz de la luna. El sujeto seguía casi al fondo del camino, arrastrando el pie mientras avanzaba. Esta vez parecía verme fijamente, y por debajo del sombrero de palma noté un ligero destello en sus ojos. Comencé a rezar en voz baja y seguí caminando con la mirada al frente. Mis manos temblaban sosteniendo el carrito y me costaba trabajo respirar. Sentía que esa presencia estaba cada vez más cerca, y aunque su cuerpo se veía dañado, tenía la sensación de que se movía con rapidez, como si estuviera corriendo. En un arranque de miedo me agaché rápido, tomé una piedra y la lancé hacia atrás. Pero cuando volteé, no había nada. La piedra solo rebotó contra la tierra del camino. Lo único que hice fue entrecerrar los ojos y caminar lo más rápido que pude. Nunca en mi vida había sentido algo tan incómodo en todo el cuerpo. Era como si tuviera que hacer un esfuerzo extra para que mis piernas y mis brazos respondieran. Seguí avanzando, rezando y tratando de mantener la calma,
aunque sentía que mi cuerpo se iba desvaneciendo poco a poco. Después de unos minutos logré llegar a las primeras casas del pueblo. Aún así, durante todo el resto del camino no pude quitarme la sensación de que traía algo cargado en los hombros. Y cuando finalmente crucé la puerta de mi casa, el dolor de cabeza era insoportable. Cuando llegué a casa esa noche, mi familia notó de inmediato que algo no estaba bien. No entré en muchos detalles, solo les dije que durante el camino había sentido una incomodidad muy fuerte, una sensación extraña que no lograba explicarme. Traté de restarle importancia y comenté que tal vez había sido alguna persona del pueblo que venía por el mismo sendero y me había tomado por sorpresa. Sin embargo, mi esposa no estaba convencida. Desde el principio me dijo que no creía que se tratara de algo tan sencillo. Ella sentía que lo que me había pasado tenía que ver con alguna presencia oscura, o quizá con algo más pesado. Me lo confesó porque, según me contó, a su papá le había ocurrido algo muy parecido muchos años atrás. Me dijo que cuando él trabajaba en una huerta, se le apareció un ser al que le faltaba un brazo y que se movía de una manera muy extraña. Lo más inquietante, según recordaba, era que esa cosa parecía tomar la forma de alguien conocido para él, como si fuera un amigo que tenía en ese entonces. Esa historia siempre se había quedado guardada en la familia, sin muchas explicaciones. Aún así, yo le pedí que no le diéramos demasiada importancia. Siempre he creído que cuando uno se enfoca demasiado en ese tipo de apariciones, lo único que hace es atraerlas. Pensaba que lo mejor era dejarlo pasar y no darle más vueltas. Así fueron pasando los días. En una ocasión, mientras regresaba por la tarde, llevé conmigo un poco de agua bendita y la fui rociando discretamente a lo largo del trayecto, sobre todo en el punto donde había comenzado a ver a aquel hombre. No lo hice con miedo, sino como una forma de sentirme un poco más tranquilo. Durante los meses siguientes, cada vez que pasaba por ese camino, me sentía incómodo. Cualquier ruido me ponía en alerta, y aunque sabía que no había nadie, tenía la constante sensación de que algo me seguía. Aún así, nunca volví a ver ni a sentir nada parecido. Con el tiempo procuré no pasar de noche por ese lugar. Prefería dar la vuelta o regresar más temprano. Y aunque lo que me ocurrió no volvió a repetirse, mi historia terminó convirtiéndose en una más entre las que se cuentan en el pueblo. No te muevas de tu lugar. Continuamos con la siguiente experiencia paranormal. Hola huéspedes, mi nombre es Uriel. Y hace algunos años solía ir a vender a la feria que se ponía cada año en el municipio. En ese tiempo yo tenía un pequeño puesto de alitas y hamburguesas en mi pueblo. No llevaba mucho de haber empezado, pero la verdad es que me iba bastante bien. La gente respondía, regresaba y comenzaba a recomendarme. Por eso ese año me propuse dar un paso más grande y rentar un espacio en la feria del municipio. No solo para darme a conocer mejor, sino porque sabía que era muy rentable. Tenía conocidos que ya lo hacían desde años atrás, y siendo honesto, a todos les iba muy bien. Además, en ese momento mis hamburguesas estaban creciendo mucho en popularidad y a la gente realmente les gustaban. Después de algunos trámites y de mover contactos, logré rentar un espacio dentro de la feria. Desde el principio supe que tenía que ir bien preparado, con muchas provisiones, porque durante esos días solían presentarse diferentes bandas y artistas. Eso atraía muchísima gente y, como era de esperarse, la mayoría terminaba comprando comida. Yo sabía que habría movimiento desde que abríamos, pero el verdadero flujo de gente casi siempre llegaba después de que las bandas o los artistas terminaban de tocar. Normalmente eso pasaba alrededor de las 2 de la mañana, aunque no siempre era así. Había noches en las que no había tocadas y entonces la feria cerraba más temprano, alrededor de las 11. Desde mi pueblo hasta el municipio donde se ponía la feria había unos 40 minutos en coche. En ocasiones, cuando nos tocaba cerrar muy tarde, regresábamos prácticamente con la luz del día. Era pesado, pero valía la pena. Las ganancias eran muy buenas y ese cansancio se compensaba. En ese entonces mi mejor amigo David me ayudaba en el puesto.
Éramos los dos los que viajábamos todos los días. También había una muchacha que nos apoyaba, pero ella vivía en el municipio, así que no regresaba con nosotros al pueblo. Así comenzaron esos días de feria, entre prisas, comida y largas madrugadas. Recuerdo muy bien una de esas noches en las que no se vendió mucho y casi no había gente. Cerramos el local temprano y regresamos alrededor de las 12 de la noche. No llevaba mucho rato que habíamos salido de la feria cuando ya íbamos por la carretera rumbo al pueblo. Yo estaba exhausto. Venía quedándome dormido en el asiento del copiloto. Mi amigo David manejaba con mucha precaución, porque esa carretera tiene muchas curvas y aunque a esa hora casi no pasaban carros, siempre había que ir con cuidado. Traíamos la camioneta cargada atrás con algunas cosas del puesto, y mientras avanzábamos se escuchaban los ruidos de las sillas, cajas y utensilios que siempre regresábamos a casa. Nos decían que el lugar era seguro, pero aún así nunca faltaba la desconfianza. No queríamos dejar nada en la feria cuando no había movimiento. Yo estaba a punto de quedarme completamente dormido cuando escuché como algo se abrió en la parte trasera de la camioneta. Sonó claramente como la cajuela. Mi amigo también lo escuchó. En cuanto tuvo oportunidad, orilló la camioneta. Me bajé y vi que la parte trasera estaba abierta. Algunas cosas se habían caído, sobre todo unas sillas de plástico, que habían quedado tiradas y rotas unos metros atrás, sobre la carretera. Junto con David caminamos para moverlas y evitar que alguien pudiera accidentarse. Fue entonces cuando al acercarme al costado de la carretera, donde comenzaban los árboles y el monte, me di cuenta de que había alguien de pie, saliendo lentamente entre las ramas. Era un hombre con muy poco cabello, y calculo que tendría unos 80 años, tal vez más. En ese momento lo primero que pensé fue que no entendía qué hacía una persona tan grande a mitad del camino, a esa hora. Tal vez era un campesino de la zona, pero ya casi era la 1 de la mañana. El hombre se acercaba temblando y no decía nada. Le hablé pero no respondió. Levanté la voz y llamé a David. Él se acercó rápido y cuando lo vio también se quedó confundido. Empezó a preguntarle su nombre, de dónde era, si necesitaba ayuda. Pero el hombre no reaccionaba, parecía no escucharnos. David levantó más la voz pensando que tal vez tenía algún problema en el oído. Fue entonces cuando el señor volteó lentamente a verlo, pero aún así no respondió. No alcanzábamos a ver bien su rostro porque la luz de la camioneta apenas llegaba hasta donde estábamos. Como pudimos lo tomamos de los brazos para llevarlo hacia la camioneta. Y ahí fue cuando noté algo muy extraño. El señor era muchísimo más pesado de lo que aparentaba. A simple vista se veía muy delgado, casi frágil, pero al cargarlo sentí como si no estuviéramos levantando el mismo cuerpo. Además no ayudaba en nada. Su cuerpo estaba completamente flojo, como si no tuviera fuerza alguna. Cuando nos acercamos más a la camioneta, me di cuenta de que su piel era muy pálida, casi gris, y que sus ojos tenían algo raro. Eran de un azul muy claro, demasiado, como si estuviera ciego. David, nervioso, me dijo en voz baja que tal vez lo habían dejado ahí a propósito, que había escuchado de familias que abandonaban a sus enfermos en la carretera. El señor comenzó a hacer un sonido extraño con la boca, como si intentara masticar algo que nunca podía tragar. Movía la mandíbula y empezaba a babear, empapando su camisa. En un momento se puso rígido y dejó de avanzar por completo. Las intermitentes traseras iluminaban su cuerpo encorvado, mientras David me pedía que lo jalara con más fuerza. Era inútil. Sentía como si tuviera los pies enterrados en el suelo. De pronto empezó a sacar todavía más baba, que le corría por el pecho. Fue entonces cuando noté algo. Debajo de su camisa, cuando su cuerpo se pegaba al mío, se marcaba un bulto oscuro, extraño, justo a la altura del pecho. El hombre levantó lentamente la cabeza, como si estuviera mirando algo que nosotros no podíamos ver. Hacía ruidos con la boca como si quisiera hablar, pero no podía.
David me dijo que mejor lo dejáramos ahí, donde lo habíamos encontrado, pero mi conciencia no me permitió hacerlo. Lo sentamos a un lado para abrir la puerta del copiloto e intentar subirlo conmigo. David se acercó porque me dijo que no pensaba quedarse solo con él. Se le notaba el miedo y, siendo sincero, no lo culpaba. Las luces rojas de la camioneta iluminaban el cuerpo encorvado del señor. La baba cayendo por su camisa y esos ojos azules tan claros. Era una escena muy incómoda. Cuando me estaba acercando a la puerta para abrirla, el hombre comenzó a gritar. No era un grito normal. Era como un lamento profundo, doloroso. Me recordó al llanto que escuché una vez en el velorio del hijo de una de mis tías. Pero este sonido era arrastrado por el viento de una forma tan macabra que sentí que las piernas se me doblaban. David, del otro lado de la camioneta, se subió de golpe al asiento del conductor y me gritó que me subiera también. Me subí, cerré la puerta y David arrancó acelerando. A los pocos segundos le dije que no me sentía bien dejándolo atrás, pero cuando miré por el retrovisor no supe ni qué pensar. El hombre estaba corriendo detrás de nosotros. Les juro que todo mi cuerpo se tensó al ver a ese señor, que apenas podía moverse, dar zancadas enormes a toda velocidad. Su rostro parecía difuminado y movía la cabeza de un lado a otro, como si estuviera viendo algo que no estaba ahí. Mi amigo, completamente nervioso, aceleraba mientras me preguntaba una y otra vez si yo también veía lo que venía detrás. Yo apretaba con fuerza el asiento con la mirada fija al frente, sintiendo que el corazón se me quería salir del pecho. No sé cuánto tiempo pasó exactamente, pero aquella cosa parecía seguir detrás de nosotros. Aunque ya era de madrugada y casi no nos cruzábamos con otros carros, David comenzó a sonar el claxon, con la esperanza de que alguien más viera lo que venía persiguiéndonos. Necesitábamos confirmar que no estábamos imaginando todo. Orillarnos no era opción. Tenía la sensación de que si lo hacíamos, esa cosa se nos iba a echar encima. Además, el camino era muy curvo y en varias ocasiones sentí que apenas lográbamos mantenernos dentro de la carretera. Cerré los ojos y comencé a rezar. Ya ni siquiera entendía cómo David podía seguir manejando así. El carro se movía de un lado a otro y mi cuerpo iba completamente tenso. En mi cabeza no dejaba de repetirse la imagen de ese cuerpo corriendo detrás de nosotros, iluminado por las luces, con esa forma tan antinatural de moverse. Pensar que lo había tocado, que había intentado subirlo a la camioneta, me revolvía el estómago. De pronto David me dijo que ya no estaba, que parecía haberse desvanecido. Le pedí que no se detuviera, que siguiera manejando hasta llegar al pueblo sin bajar la velocidad. Aunque ambos seguíamos muy agitados, aquella cosa ya no volvió a aparecer. David me preguntaba si tal vez se había ido con otro carro, o si se había metido entre el monte. Yo miraba desesperado hacia los costados de la carretera, buscando su silueta entre la maleza o en los terrenos deshabitados, pero no vimos absolutamente nada. Poco después llegamos al pueblo. Esa noche estábamos tan alterados que ni siquiera queríamos bajarnos del carro. Nos quedamos sentados unos minutos, en silencio, tratando de entender qué era lo que acabábamos de vivir. Cuando entré a mi casa, mi madre se dio cuenta de inmediato de lo pálido que estaba. Le dije, casi riéndome por los nervios, que algo nos había seguido en la carretera. Creo que mi amigo lo tomó de una manera más fuerte. Durante varios días estuvo con fiebre y tuvo que ir al médico. El susto lo había afectado más de lo que imaginábamos. Aún así seguimos yendo a la feria. No queríamos perder la oportunidad de seguir vendiendo. La diferencia fue que ahora me acompañaban mis dos hermanos. Por un lado porque David seguía enfermo y por otro porque sentía que no era buena idea volver a viajar solo. Cada vez que pasaba por ese tramo de la carretera sentía una pesadez horrible. No podía apartar la mirada del camino y no dejaba de rezar en silencio. Afortunadamente nunca volví a ver a esa figura ni a sentir algo parecido. Con el tiempo supe que esa carretera está rodeada de muchas historias.
gente que ha visto cosas, que ha escuchado lamentos o que ha sentido presencias extrañas. No sé exactamente qué fue lo que se nos apareció aquella noche, ni por qué. Lo único que sé es que fue una de las experiencias más intensas y aterradoras de toda mi vida. Ve por algo de beber y unas botanas, que las experiencias paranormales continúan. Saludos huéspedes, mi nombre es Saúl. Y cuando recién empecé a formar mi familia, las cosas fueron muy difíciles. Teníamos un niño pequeño, apenas de 1 año, y la verdad es que no contábamos con muchos recursos. Ni mi esposa Serena ni yo teníamos estudios, así que nos tocó trabajar de lo que hubiera para poder sacar adelante a nuestro hijo. No lo digo como queja ni mucho menos, al contrario, si pudiera volver atrás haría exactamente lo mismo. Todo lo que hice fue por darle lo necesario a mi familia y porque nunca nos faltara un plato de comida. Fue así como empecé a trabajar como vendedor ambulante. Tenía un carrito de triciclo que recuerdo perfectamente. Era de color amarillo y llevaba una sombrilla grande que me cubría del sol por las tardes. Con ese carrito vendía aguas frescas, dulces, palomitas y chicharrones. La mayor parte del tiempo me colocaba en eventos culturales del pueblo o afuera de la iglesia los domingos, cuando había misa. Yo trataba de estar siempre presente, de que la gente me viera seguido, porque así era como poco a poco me iban comprando más. En ocasiones también preparaba agua fresca, ya fuera de arroz o de Jamaica. Eso era lo que mejor se vendía y muchas veces era lo primero que se me terminaba. Había algo que nunca faltaba en mi rutina y era la misa de los domingos. Siempre estaba fuera de la iglesia esperando a que la gente saliera para ofrecerles algo. Eran los días que mejor me iba. Y aunque había otros vendedores ambulantes, nunca sentí que hubiera competencia. Siempre pensé que para todos salía el sol. Lo que sí me cansaba bastante era el camino de regreso a casa. Para llegar tenía que subir una barranca. Era una pendiente pronunciada de terracería y empujar el triciclo hasta arriba me costaba mucho trabajo. En temporada de lluvia se volvía todavía más complicado. En esos meses solo podía subir por una esquina en particular, donde crecía más pasto y la tierra se deformaba menos. Aún así nunca me quejaba demasiado. Siempre sentía que valía la pena llegar a casa. Antes de lo que les voy a contar, ya me habían pasado una que otra cosa extraña. Más que nada cuando se me hacía tarde y regresaba solo. En ocasiones escuchaba ruidos en los terrenos baldíos o veía gente caminando muy de noche que ni siquiera saludaba al pasar. Cosas que hasta cierto punto podían tener explicación, pero que aún así me hacían sentir incómodo. Supongo que también influía que yo crecí en la parte alta de la sierra, donde abundaban las historias de aparecidos y seres extraños. Lo que de verdad me marcó ocurrió una ocasión en la que me quedé un poco más de tiempo después de la misa de las 5. Ese día regresé a casa alrededor de las 7:30 de la noche. Vivía muy a las afueras del pueblo y empujando el carrito, el trayecto me tomaba casi 1 hora. Antes de regresar me detuve un rato en una fiesta de cumpleaños de un niño. Me quedé afuera unos minutos por si alguien se animaba a comprar. Vendí poco, pero algo salió. Después seguí mi camino hasta llegar a la barranca. Esa parte del camino es completamente solitaria. Son varios terrenos baldíos y para colmo no hay luz pública. Lo único que ilumina es lo poco que alcanza a llegar de algunas casas lejanas, pero no es suficiente. Empujé el triciclo hasta una esquina y empecé a subirlo por el caminito donde crecía más pasto, porque ahí las llantas tenían mejor agarre. Iba inclinado hacia adelante, empujando con fuerza, viendo casi solo a mis pies. Estaba cansado. A la mitad de la barranca decidí detenerme un momento para tomar aire. Bajé la vista para ver lo que ya había avanzado, y cuando volví a mirar hacia arriba, noté algo que me desconcertó. Había una mujer bajando la barranca. Lo raro no era solo verla ahí, sino la manera en la que descendía. No parecía hacerlo con dificultad. Bajaba despacio, pero con una facilidad que no era normal para ese terreno, y menos en la oscuridad.
Además, su silueta parecía llevar un rebozo, algo traslúcido que le colgaba de la cabeza. Me quedé quieto, con las manos en la cintura, observándola. Fue entonces cuando sentí un olor extraño. Era como algo quemado, pero al mismo tiempo dulce, parecido al plátano frito. Intenté desviar la mirada hacia otro lado del terreno baldío, pero no podía apartar los ojos de esa figura que seguía bajando. Cuando estuvo a unos cuantos metros de mí, la luz fue suficiente para notar algo imposible. La mujer no estaba tocando el suelo. No caminaba, flotaba. Sentí como todo mi cuerpo se erizaba. Tragué saliva y me recargué sobre el carrito. Las manos me temblaban y las piernas me flaqueaban. Por alguna razón no podía moverme. Mi corazón latía con una fuerza que me dolía en el pecho. Aunque la mujer estaba todavía en el otro extremo de la barranca, al ir bajando parecía acercarse cada vez más. De los nervios bajé la mirada e intenté verla solo de reojo. Pasó a menos de 1 metro de mi carrito. Mi respiración se agitó y sentí los ojos vidriosos. Yo juraba que sus pies no tocaban el suelo. Aún así pasó de largo y continuó bajando. Pensé que ya se iba, pero entonces volvió a girar. Estaba regresando. Intenté empujar el carrito, pero sin darme cuenta me moví hacia el centro y una de las llantas cayó en un hoyo. El triciclo se ladeó y varias cosas quedaron tiradas. No me importó. Seguí caminando con la vista al frente. Sabía que esa mujer estaba detrás de mí. Lo sentía en la espalda, como si estuviera a centímetros. Era una presencia pesada, como si se apoyara sobre mis hombros. No quería voltear. No sé de dónde saqué fuerzas para seguir avanzando, porque todo mi cuerpo temblaba. Comencé a pedirle a Dios que me cuidara. No sabía rezar bien, solo repetía lo poco que había escuchado afuera de la iglesia. De reojo, girando apenas la cabeza, alcancé a ver el rebozo a mi costado. Esa mujer caminaba prácticamente a mi lado. Sentí que la barranca no terminaba nunca. La impotencia me venció y comencé a llorar. Le decía que solo regresaba de trabajar, que no quería molestarla. El olor se volvió insoportable. Sentía como si me quemara la nariz por dentro, como si el humo bajara por mi garganta. Todo el lado derecho de mi cuerpo comenzó a sentirse muy frío. Estaba seguro de que en cualquier momento me tocaría. Imaginen caminar de noche por una barranca con algo así a tu lado. Una mujer con rebozo que no pisa el suelo. Cuando por fin llegué a la cima y sentí el terreno firme, lo único que hice fue correr. No regresé por el carrito ni por las cosas que quedaron tiradas. Cuando llegué a la casa, uno de mis vecinos se ofreció a bajar por el carrito junto con uno de sus hijos para recoger las cosas que habían quedado tiradas en la barranca. Yo se lo agradecí de corazón, porque la verdad seguía temblando del miedo y no me sentía capaz de regresar por nada. Le repetí a mi esposa una y otra vez que aquella mujer estaba flotando, que no le había podido ver el rostro, pero que juraba por lo que más quería que le estaba diciendo la verdad. Estaba tan confundido y alterado que tuve que sentarme un momento para calmarme, porque sentía el pecho muy agitado. Mi niño me miraba con los ojos bien abiertos, asustado, sin entender qué estaba pasando. Cuando el vecino regresó, me dijo que no había visto absolutamente nada. Comentó que no era la primera vez que escuchaba historias sobre una mujer que flotaba por esa zona. Según él, tiempo atrás se le había parecido a una señora que regresaba del centro del pueblo. Decían que la mujer la siguió hasta la puerta de su casa y que incluso se quedó parada frente a ella durante un buen rato. Y créanme, imaginar que algo así te esté esperando afuera de tu propia casa es verdaderamente aterrador. Eso había ocurrido años antes, poco tiempo antes de que nosotros nos mudáramos por ahí. La señora ya no vivía, había enfermado tiempo después, y desde entonces no se había vuelto a escuchar nada parecido, hasta esa noche conmigo. Les aseguro que es una experiencia que no sabes cómo explicar. Es algo que tu mente no logra acomodar y que tu cuerpo no puede procesar del todo.
Por más que intentes ponerlo en palabras, siempre sientes que algo se queda corto. Han pasado muchos años desde eso, y aún así me da escalofrío pensar en la forma en que esa mujer me siguió durante todo el trayecto de la barranca. No sé qué fue lo que vi ni qué quería. Solo espero de todo corazón jamás en mi vida vuelva a encontrarme con algo así. No te muevas de tu lugar. El terror continúa en unos momentos. Regálame un me gusta para seguir trayendo este tipo de experiencias. ¿Qué tal, comunidad del último huésped? Mi nombre es Mirna, y cuando era pequeña, en el pueblo donde vivía, había un nevero al que todos conocíamos. Era un señor que siempre salía por las tardes con su sombrero puesto, empujando su carrito de nieves. A veces se quedaba en la plaza, pero muchas otras caminaba por las calles del pueblo anunciándose con una corneta que todos reconocíamos de inmediato. Su nombre era Don Leocadio. En ese entonces tendría alrededor de 70 años. Según me contaba mi mamá, llevaba prácticamente toda su vida vendiendo helados. Era de esas personas que parecían formar parte del pueblo desde siempre, como si no se pudiera imaginar el lugar sin él. Yo recuerdo perfectamente que cuando escuchaba la corneta, salía corriendo detrás de él. A veces lo hacía sola, otras veces iba acompañada de algún vecino, también tomada de la mano de uno de mis hermanos. Siempre terminábamos alcanzándolo en alguna esquina, riéndonos y pidiéndole que nos atendiera primero. Es una etapa que recuerdo con mucho cariño, no solo por las nieves, sino porque en esos años yo estudiaba con una de las nietas de Don Leocadio. Era común verlo pasar cerca de la escuela o saludar a los niños que jugábamos en la calle. Cuando yo tenía alrededor de 15 años, Don Leocadio ya no volvió a salir con su carrito. El señor había fallecido. Durante mucho tiempo no se hablaba de otra cosa más que de recuerdos buenos, de anécdotas y de lo mucho que se le apreciaba. Es cierto que uno de sus hijos intentó continuar con el trabajo de vender helados, pero no era lo mismo. La gente seguía comprando, pero muchos comentaban que extrañaban al señor, su manera de anunciarse y la costumbre de verlo recorrer las calles cada tarde. La experiencia que más me marcó ocurrió cuando ya era un poco más grande y estaba saliendo con mi novio. Llevábamos casi 2 meses juntos, y como suele pasar en los pueblos, a veces salíamos a cenar y después nos estacionábamos en alguna esquina para platicar con calma. Recuerdo muy bien esa noche. Eran alrededor de las 11 y estábamos estacionados junto al campo de fútbol, el que queda cerca de la secundaria. Yo estaba sentada en el asiento del copiloto y el lugar estaba completamente tranquilo, apenas iluminado por algunas lámparas. De pronto escuché un sonido que me erizó la piel. Era la corneta que Don Leocadio usaba para anunciarse. Instintivamente miré por la ventana, pero no vi nada. Pensé que tal vez me había confundido. Unos segundos después volvió a escucharse. Esta vez mi novio comentó que sonaba muy parecido a la corneta del Señor de las Nieves. Yo sonreí y le dije que sí, que con ese sonido salía corriendo cuando era niña para comprarle helado. Era algo muy conocido en el pueblo. Nos quedamos tranquilos unos minutos hasta que el sonido volvió a escucharse otra vez. Fue entonces cuando mi novio miró por el espejo retrovisor y me dijo que había alguien caminando hacia nosotros. La silueta salía poco a poco de las sombras, avanzando hacia la luz que estaba cerca del campo de fútbol. A él se le hizo raro que alguien estuviera vendiendo nieves a esa hora, porque ya no tenía mucho sentido hacerlo tan tarde. Yo volteé el rostro y miré por la ventana. Ahí estaba, una persona empujando un carrito de helados. Pero lo que me hizo sentir verdaderamente incómoda fue el sombrero que llevaba puesto. Era muy parecido al de Don Leocadio. Sentí un cosquilleo que me recorrió la espalda y no me dejó tranquila. Le dije a mi novio que la silueta se parecía mucho al Señor de las Nieves. Él me miró nervioso y me dijo que sí, que también lo había notado. Nos quedamos en silencio observando cómo la figura se acercaba. El sombrero de palma le cubría el rostro y no dejaba verle bien la cara, pero la ropa era inconfundible.
la camisa de cuadros de manga larga, el pantalón de mezclilla. Además no era una persona alta, así que su forma de caminar y su cuerpo eran muy fáciles de reconocer. Mi novio intentó tranquilizarme diciendo que tal vez se trataba de algún nevero nuevo, que nosotros habíamos estado fuera del pueblo un tiempo y quizá ya no conocíamos a todos. Quise creerle. En menos de un minuto el hombre llegó a la altura de la camioneta, del lado de la ventana de mi novio. Pasó lentamente, con mucha calma. Se escuchaba claramente la rueda del carrito avanzando sobre la terracería. No volteó a vernos, ni siquiera parecía notar que estábamos ahí. Aún así tocó la pequeña corneta que llevaba a un lado, y ese sonido me provocó un escalofrío inmediato. Yo me movía nerviosa en el asiento, sin saber qué hacer. Hubo un momento en el que estuvo lo suficientemente cerca como para verle el rostro con más claridad, y les juro que se parecía demasiado a don Leocadio. El carrito también era igual. La base de madera azul y el recipiente gris donde llevaba las nieves. Le susurré a mi novio que era él. Lo tomé de la mano y sentí que la tenía completamente sudada. Ambos apartamos la vista del camino y nos miramos sin decir nada. De nuevo la corneta sonó. Esta vez la silueta ya nos daba la espalda y seguía avanzando, perdiéndose poco a poco entre las sombras. Sentía que el corazón me latía con muchísima fuerza y que la garganta se me cerraba. Es un miedo difícil de explicar, pero te hace sentir muy incómoda. En cuanto lo perdimos de vista, mi novio encendió el carro, metió reversa y dimos la vuelta para no seguir el mismo trayecto. Ninguno de los dos dijo nada durante un buen rato. Al día siguiente no pude quedarme con eso guardado y se lo conté a mi mamá. Le pregunté directamente si no había algún nevero nuevo en la zona o si la familia de don Leocadio había retomado el negocio. Ella me dijo que no, que la familia de don Leocadio había dejado de vender nieves desde hacía muchos años. Me explicó que sí había vendedores ambulantes, pero que se dedicaban a otras cosas y usaban carritos distintos, con sombrillas grandes. Nadie andaba ya con un carrito como el de antes, ni se anunciaba con corneta como lo hacía él. Cuando mi madre me dijo eso, sentí que el cuerpo se me vino abajo. Incluso ella notó cómo me puse pálida y me preguntó qué me pasaba. Fue entonces cuando le aseguré que lo que había visto esa noche no podía ser otra cosa. Le dije con toda certeza que había visto al Señor de las Nieves, que la silueta que se nos apareció era don Leocadio. Todo era idéntico, no había forma de confundirme. Hasta el día de hoy, cuando recuerdo esa experiencia, me siento muy incómoda. Y no porque le tuviera miedo o rechazo al Señor, siempre se le recordó con cariño. Pero honestamente creo que aquello fue algo que no tiene explicación. Con el paso de los años pensé que tal vez había sido la única en verlo. Hasta que una tarde, en una pequeña reunión con amigos del pueblo, salió el tema de las experiencias extrañas. Uno de ellos me contó que a su padre le había pasado algo muy parecido. Dijo que lo vio de noche, alrededor de la 1 de la mañana, mientras venía manejando su camioneta. Aseguró que don Leocadio iba subido en la banqueta empujando su carrito. Cuando las luces del vehículo le alcanzaron el rostro, su padre confirmó que era él. Pero al mirar por el espejo retrovisor, ya no había nada. La presencia se había desvanecido por completo en cuestión de segundos. Todos en el pueblo recordamos a ese señor con mucho cariño. Hasta hoy no entiendo por qué lo vi, ni por qué hay más personas que aseguran habérselo encontrado. Sobre todo porque su partida no fue repentina, sino a causa de una enfermedad. Y eso es lo que más me desconcierta. No te muevas de tu lugar. Continuamos con la siguiente experiencia paranormal. Saludos, comunidad del último huésped. Durante mis años como vendedor ambulante, jamás pensé que llegaría a vivir algo paranormal. Siempre creí que ese tipo de experiencias les pasaban a otras personas. Hasta que una noche, ya entrada la madrugada, un hombre comenzó a seguirme de regreso a casa. Mi nombre es Bernardo. Durante algunos años de mi juventud trabajé como vendedor ambulante. Soy originario del estado de Veracruz.
Y cuando tenía alrededor de 19 años, solía salir por las tardes y noches con mi carrito a vender frituras y fruta picada por distintas calles del pueblo. Ese trabajo me ayudaba mucho a mí y a mi mamá. Ambos hacíamos lo posible por llevar comida a la mesa y salir adelante. No era una vida fácil, pero era honesta, y yo sabía que cada peso que ganaba era la diferencia. En ese tiempo estaba pretendiendo a quien hoy es mi esposa, así que el dinero extra también me servía para poder invitarla a salir. No eran grandes lujos, pero alcanzaba para una nieve, unos antojitos o simplemente para pasar tiempo juntos. A veces me ponía cerca de algún evento en la plaza, otras afuera de alguna escuela o en calles donde sabía que siempre había movimiento. Nuestro pueblo no era muy pequeño, pero tampoco tan grande. La mayoría de la gente se conocía entre sí, y gracias a eso yo tenía mucha clientela. La gente ya me ubicaba, sabía quién era, y eso hacía que las ventas fueran constantes. Además, ese trabajo me daba tiempo para ver a mi novia. Recuerdo muy bien la tarde en la que se celebró la fiesta del santo patrono del pueblo. Desde temprano toda la gente comenzó a reunirse cerca de la iglesia, y las calles de los alrededores se llenaron de puestos, música y familias enteras disfrutando de la celebración. Esos días siempre eran los mejores para mí, porque era cuando más vendía. Mi madre también había preparado tamales y atole para ofrecerlos durante la fiesta, así que decidimos colocarnos en lugares separados para abarcar un poco más de gente. Todo salió como lo esperábamos, porque incluso antes de que terminaran los eventos ya habíamos vendido absolutamente todo. Esa tarde la mayor parte del tiempo me la pasé platicando con Esther, mi novia. Ella, al igual que su familia, también estaba en la fiesta del pueblo, así que aprovechábamos cualquier momento para estar juntos. Durante la noche hubo un castillo de luces que duró alrededor de 30 minutos. Sus padres se retiraron un poco después de que terminó el espectáculo. Yo les dije que no se preocuparan, que me encargaría de llevar a Esther hasta su casa. Mi madre también se despidió de nosotros, dejándome muy claro que no quería que llegara tan noche. En tono de broma le respondí que no se preocupara, que ya no era un niño. Poco después, Esther y yo tomamos camino rumbo a su casa. Durante el trayecto estuvimos platicando de todo un poco. Cuando llegamos a la puerta de su casa, su madre me invitó a cenar. A pesar de que ya estaba lleno por todo lo que había comido durante la fiesta, jamás podía rechazar algo de mi futura suegra. Entramos, cenamos y nos quedamos hablando un rato más. Después de terminar, me quedé otro momento con Esther, sentados en las escaleras que estaban afuera de su casa. Fue hasta que mi suegro salió y comentó que ya eran casi las 12:30 de la noche cuando reaccioné. Me puse de pie de inmediato y me despedí. Era lo más tarde que me había quedado en casa de mis suegros, y estaba seguro de que al llegar mi mamá me iba a dar un buen sermón. Agarré camino rumbo a casa. Me esperaban casi 50 minutos de trayecto, sobre todo porque Esther y yo vivíamos de punta a punta del pueblo, bastante separados. A esa hora el cansancio ya se sentía en el cuerpo. Para entonces ya no había nadie en la calle y todas las casas estaban cerradas. Iba alumbrado únicamente por las luces de los postes, con los sonidos de los animales nocturnos de fondo y el rechinar de las ruedas de mi carrito avanzando sobre el suelo. Para llegar a casa había un tramo del camino que pasaba cerca de las huertas del pueblo. Siempre lo tomaba porque me acortaba bastante el recorrido y rodeaba la mayor parte de las casas. Era más rápido, aunque también más oscuro. Avanzaba por ese camino empujando mi carrito de frituras frente a mí, tratando de mantener la calma. Siempre he sido una persona algo nerviosa, y caminar de noche nunca me ha hecho sentir cómodo. Aún así intentaba no pensar demasiado en que estaba solo, casi a la 1 de la mañana. Fue entonces cuando escuché el sonido de la marcha de un caballo. Poco a poco el sonido comenzó a acercarse. Fue ahí cuando giré el rostro. A lo lejos pude distinguir al animal. Juraría que estaba más cerca de lo que debería. Con la poca luz apenas alcanzaba a ver un bulto oscuro entre las sombras de la noche, y me pareció que alguien lo montaba. Seguí empujando mi carrito sin detenerme,
El sonido de las pezuñas golpeando el suelo me acompañó durante varios minutos. Entonces, por el rabillo del ojo, percibí una silueta acercándose a mi lado. Giré el rostro. Ahí estaba el animal. Lo primero que me llamó la atención fue lo grande que era, un caballo negro muy macizo. Levanté la mirada y sobre él iba el jinete, un hombre con sombrero, también vestido completamente de negro. No podía distinguir bien su rostro, pero alcancé a notar que su piel era muy pálida. No decía nada, simplemente avanzaba a mi lado. Comencé a ponerme nervioso. Poco a poco empezó a acercarse más, reduciendo la distancia entre nosotros. Yo mantenía la vista al frente, pero cuando estuvo a escasos centímetros de mí, giré el rostro de nuevo. Me estaba viendo fijamente. Eso me asustó. Sentí como mi corazón comenzó a latir con fuerza. Con la voz ligeramente quebrada le pregunté si necesitaba algo. Él respondió con una sonrisa. Tenía los ojos demasiado abiertos. Intenté hacer memoria. Pensé que tal vez lo conocía. En un pueblo relativamente pequeño casi todos se ubican, pero no sabía quién era. Con una voz profunda me preguntó cómo me llamaba. Yo me quedé en silencio unos segundos. Yo me llamo Bernardo, dijo el jinete. Un escalofrío me recorrió la espalda. Se llamaba igual que yo. Supongo que notó mi reacción porque comenzó a reírse suavemente. ¿Qué haces tan de madrugada en la calle?, me preguntó en un tono bajo. Le respondí nervioso que venía de casa de mi novia. Caminamos en silencio durante unos minutos. El camino se me hacía eterno y mi atención seguía clavada al frente. ¿No tienes algo de dinero?, preguntó después, soltando una ligera risa. Su petición me tomó por sorpresa. Lo primero que pensé fue que aquel hombre quería robarme. Con miedo le respondí que no tenía nada. La verdad era que sí llevaba dinero. Lo traía escondido en una bolsa de plástico debajo de los mangos, pero eso no pensaba decirlo. Lo necesitaba. Él me miró. Algo que recuerdo muy bien es que tenía el cuello demasiado largo, y la forma en la que giró la cabeza para verme fue escalofriante. Volvió a hacerme la misma pregunta, ahora con un tono medio burlón. ¿Tienes dinero en tu bolsa?, dijo sin quitarme la mirada de encima. Sentí un hormigueo en el cuello, como cosquillas incómodas recorriendo mi piel. No entendía cómo podía saber eso. Guardé silencio mientras un nudo comenzaba a formarse en mi garganta. Intenté mantener la calma y tomé con fuerza el carrito con ambas manos. Él no decía nada, simplemente continuaba caminando a mi lado. La presencia del caballo se sentía pesada. Su andar parecía escucharse cada vez más fuerte, como si las pezuñas retumbaran contra el suelo. Mis manos temblaban sosteniendo el carrito. Las piernas me pesaban y el pecho me subía y bajaba con dificultad. El camino seguía adelante envuelto en la oscuridad. Cerré los ojos y comencé a rezar. Cuando volví a abrirlos, apenas levanté los párpados. No quería mirar por completo, tenía miedo. Poco a poco el sonido del andar del caballo comenzó a quedarse atrás. No puedo explicar el alivio que sentí en ese momento. Giré la cabeza muy lentamente. A mi lado no había nadie. Detrás de mí solo se veían las luces de las casas. Había desaparecido. Intenté tranquilizarme, repitiéndome que tenía que llegar a casa y convencerme de que aquel hombre no volvería a aparecer en mi camino. Busqué la bolsa con las monedas. Ahí estaba, escondida entre la fruta. El resto del trayecto fue interminable. Estaba aterrado. Las lámparas de la calle formaban sombras extrañas a mi alrededor y me sentía constantemente nervioso. Hasta ese momento seguía pensando que aquel hombre solo había querido robarme, y me sentí aliviado de que se hubiera marchado. Cuando llegué a casa, mi madre me estaba esperando en la puerta. Estaba visiblemente molesta por haber llegado tan tarde. Miré el reloj y eran casi las 2 de la mañana. No sé en qué momento perdí por completo la noción del tiempo. Supongo que notó de inmediato la expresión de mi rostro, porque enseguida comentó que me veía muy pálido.
Intenté disimular y hacerle creer que todo estaba bien, aunque estoy seguro de que no me creyó. Aún así traté de explicarle que me había quedado un poco más tarde porque los padres de mi novia me habían invitado a cenar. Ella lo entendió, pero no dejó de mostrarse preocupada. No dije nada más y entré a mi cuarto. Me lavé los dientes y luego me metí a bañar con la intención de relajarme antes de acostarme. Pero mi cuerpo se sentía extraño, demasiado sensible, como si algo no estuviera bien. A la mañana siguiente desperté muy cansado. Por la tarde salí a dar la vuelta por las calles del pueblo con el carrito de frutas, tratando de seguir con mi rutina como si nada hubiera pasado. No le mencioné nada de lo ocurrido a mi madre, no sabía cómo explicarlo. Además, lo importante era que estaba bien, al menos eso era lo que quería creer. Esa tarde cuando regresé a casa, mi mamá no estaba. Yo me sentí agotado, así que decidí acostarme un rato en la hamaca que teníamos en el patio trasero. El lugar estaba fresco y tranquilo, y no pasó mucho tiempo antes de que me quedara dormido. Un sonido me despertó de golpe, era como la voz de una persona. Me estiré un poco y puse atención. Parecía la voz de un hombre que estaba cantando. Al principio pensé que podría tratarse de algún vecino, pero casi de inmediato me di cuenta de que el sonido venía de adentro de la casa. Me incorporé en la hamaca. La melodía parecía desplazarse por distintos cuartos, como si alguien caminara mientras cantaba. Pensé que tal vez podía ser alguno de mis primos o algún tío, pero la voz era demasiado profunda y no lograba identificar a quién pertenecía. Me acerqué a la puerta y aguzé el oído. La voz venía de mi cuarto. Entré a la casa y caminé lentamente por el pasillo. La melodía se escuchaba cada vez más fuerte conforme avanzaba, como si me estuviera acercando a quien la producía. Una sensación extraña me invadió. Cuando estuve a menos de 1 metro de la puerta de mi habitación, el canto se detuvo de golpe. El silencio fue total. Entré a mi cuarto, no había nadie. Abrí la puerta del baño, revisé cada rincón e incluso me asomé por la ventana. Pensé que tal vez la voz podría haber venido de alguna casa cercana, pero honestamente no lo creía. Una tarde, mientras me encontraba en el parque preparando la fruta, comencé a notar algo extraño. Estaba picándola para meterla en las bolsitas de plástico y tenerlas listas, cuando me di cuenta de que una gran parte del producto estaba echado a perder. No era raro que alguna pieza saliera mal, eso siempre pasaba. Pero lo que no era normal era la cantidad. Abría las frutas con el cuchillo y confirmaba que ya no servían. Al regresar a casa le pedí a mi madre que pusiera más atención a eso. Ella me respondió que seguía comprando la fruta con la misma persona de siempre, un señor que nunca nos había quedado mal y que siempre nos ofrecía buena calidad. Me dijo que de todos modos lo revisaría, pero el resto de la semana fue exactamente lo mismo. La fruta seguía pudriéndose. Todas las noches verificaba que estuviera en buen estado, incluso partía una que otra para asegurarme. Cuando llegaban a casa se veían bien, frescas, sin nada raro. Sin embargo, al día siguiente, cuando salí a vender, era cuando aparecía el problema. Aunque yo mismo fuera a escoger la fruta, seguía pasando. La única solución que encontré fue comprarla muy temprano por la mañana. Era como si dejarla reposando de noche dentro de la casa la echara a perder. El fin de semana solía ser cuando mejor me iba, pero en esos días las ventas comenzaron a caer. Casi no me compraban nada. Ese sábado por la tarde decidí quedarme un poco más de tiempo en la plaza, que era donde normalmente se reunía más gente. Poco a poco la gente comenzó a irse. Yo aún tenía mucha fruta y no quería que todo terminara en la basura. Eran casi las 10 de la noche cuando tomé el carrito y decidí marcharme. Desde la plaza hasta mi casa había unos 20 minutos caminando. No estaba lejos. Ya no faltaba mucho para llegar y yo venía desanimado. Las ventas habían sido malas y ni siquiera había recuperado la inversión de la semana. Tenía la cabeza en otro lado y casi no prestaba atención al camino.
Fue entonces cuando escuché el sonido de la respiración de un animal. Levanté la mirada y me di cuenta de que del otro lado de la calle había un caballo. Estaba completamente quieto, observándome fijamente. El recuerdo llegó de inmediato a mi cabeza. Parecía ser el mismo caballo de aquella vez. Lo supuse porque era igual de grande y ese color oscuro era inconfundible. Me hice un poco más a la orilla. El animal me hacía sentir incómodo porque no dejaba de mirarme. Sentía que su cabeza se movía siguiendo el ritmo de mis pasos. Pensé que su jinete no debía estar muy lejos, pero no lograba ver a nadie alrededor. Intenté no hacer contacto visual y mantuve la vista al frente. Era la primera vez que un animal me hacía sentir así. La manera en la que giraba la cabeza era casi humana, como si estuviera atento a cada uno de mis movimientos. Cuando pasé a su lado, mi corazón comenzó a latir con fuerza. Avancé apenas unos metros cuando empecé a escuchar que algo venía detrás de mí. Una sensación extraña se me recorrió por la espalda. Escuchaba claramente el andar del animal siguiéndome. Con miedo volteé el rostro. Para mi sorpresa no había nada. La calle estaba completamente vacía. No lograba explicarme cómo eso había sido posible, pero aún así me sentí aliviado. Me repetía que al menos esta vez no me estaba siguiendo. Aún así me mantuve alerta el resto del camino. Miraba a todos lados, esperando que aquel jinete apareciera desde algún callejón o estuviera parado en una esquina. Cuando llegué a casa me sentía raro, como si de golpe toda la energía me hubiera abandonado. Mi madre me había preparado la cena. Le dije que solo iba a sentarme un momento a descansar. Pero apenas me acomodé en el sofá, me quedé completamente dormido. Una tarde, mientras me encontraba en casa de mi novia, le conté la racha de mala suerte que estaba pasando. Le hablé de lo poco que estaba vendiendo últimamente y del problema constante con la fruta, que se echaba a perder sin razón aparente. Ella me escuchaba con atención, tratando de animarme. La mamá de Esther se encontraba a unos metros de nosotros y alcanzó a escuchar parte de la conversación. De pronto se acercó y con toda naturalidad me recomendó hacerme una limpia. Al principio pensé que estaba bromeando, pero bastaron unos segundos para darme cuenta de que hablaba completamente en serio. Me explicó que en muchas ocasiones la gente puede ser muy envidiosa y que no estaba de más hacerse una limpia de vez en cuando. Decía que servía para quitarse las malas vibras, sobre todo cuando las cosas comenzaban a salir mal de un momento a otro. Yo sonreí y le dije que lo iba a pensar, que tal vez iría. Sin embargo, al final lo dejé pasar. En ese momento no le di la importancia que merecía. A las pocas noches me desperté de golpe, muy agitado. Sentía una horrible pesadez en el pecho, como si algo me estuviera aplastando por dentro. Me faltaba el aire y por más que intentaba respirar profundo, no lograba tranquilizarme. Mi habitación estaba completamente a oscuras. La única luz que se filtraba era la que entraba por la ventana. Fue entonces cuando por el rabillo del ojo me di cuenta de que había un bulto dentro del cuarto, a un lado de la puerta. Volví la mirada con cuidado. Parecía la silueta de una persona. Llevaba un sombrero puesto. Mi corazón casi se me sale del pecho. Era el mismo ser que me había pedido las monedas aquella noche. La forma en la que estaba parado, lo tensos que se veían sus hombros, no dejaban lugar a dudas. Era él. Me invadió un miedo horrible. Sentí ganas de llorar. Cerré los ojos con fuerza y comencé a rezar. Con la mano en el pecho repetí una y otra vez el Padre Nuestro, tratando de calmarme. Pero aquello no se iba. Cuando abrí los párpados seguía obstruyendo la salida de mi habitación. Fue entonces cuando, reuniendo el poco valor que me quedaba, me levanté de la cama y corrí para encender la luz. La habitación se iluminó por completo. No había nadie. Les voy a ser sincero, en ese momento pensé que me estaba volviendo loco. Lo que me estaba pasando no tenía sentido. Intenté buscarle alguna explicación, pero me fue imposible.
Quise creer que todo se debía a que me había estado sintiendo enfermo, que tal vez era la temperatura o el cansancio. Me senté en la cama y miré las palmas de mis manos. Sin darme cuenta, las lágrimas comenzaron a resbalar por mi cara. Empecé a llorar. Estaba seguro de que era el mismo hombre que me había seguido aquella noche, pero no entendía por qué ahora estaba dentro de mi casa. A la mañana siguiente me sentía muy mal. Comencé a vomitar y la fiebre no quería bajarme. Mi cuerpo estaba débil y mi cabeza no dejaba de dar vueltas. Ese día mi novia fue a verme. Estaba preocupada por mi salud. Me observaba en silencio y me preguntaba si todo estaba bien, diciendo que me notaba distinto, como perdido. Intenté engañarla, asegurándole que no pasaba nada, pero ella me conocía demasiado bien. Pensé mucho en decirle la verdad. Yo no creía en cosas paranormales, pero tampoco podía explicar lo que me estaba ocurriendo. Al final la tomé de la mano y sin mirarla a los ojos le dije que había un hombre en la casa. Esther se quedó confundida. Me preguntó a qué hombre me refería. Le expliqué que no siempre podía verlo, pero que estaba presente, que lo escuchaba cantar, moverse por las habitaciones y que incluso había entrado a mi cuarto. Le dije también que presentía que la situación con la fruta y las malas ventas tenían que ver con él. Ella seguía mirándome sin entender del todo. Intenté explicarle que no sabía cómo había pasado, pero que ese hombre me había seguido hasta la casa. Le conté todo, la noche en que salí tarde de su casa, cuando se me acercó para pedirme dinero. No sabía si ahora estaba enojado, pero sentía con claridad que no me iba a dejar en paz. Había tenido pesadillas relacionadas con él, y algo muy dentro de mí me decía que tal vez no solo quería asustarme, sino llevarme. Esther me preguntó si había hablado del tema con mi madre. Le respondí que no, que ella era la primera persona en saberlo, y le pedí que por favor no se lo dijera a nadie más. La única razón por la que le estaba contando todo era porque ya estaba desesperado. Le dije a mi novia que lo mejor era dejar pasar los días. Había ido al médico y me habían recetado medicamento, así que pensé que tal vez todo lo que estaba viviendo eran alucinaciones provocadas por la enfermedad. Quise convencerme de eso. Pasaba casi todo el día en casa. Apenas salía de la cama y el cuerpo no me respondía como antes. Mi madre se hizo cargo de las ventas. Lo extraño era que cuando ella salía con el carrito de frituras y fruta, todo se le acababa. Incluso regresaba temprano. Con ella las ventas no fallaban. Una noche mientras cenábamos, le pregunté si creía en lo sobrenatural y en los fantasmas. Me respondió que en su familia siempre había sido un tema presente, y que aunque no se consideraba creyente, respetaba ese tipo de cosas. Entonces comenzó a contarme una historia. Me habló de uno de sus primos, un niño que se había perdido durante un día completo cuando tenía alrededor de 3 años. La mayor parte de la familia de mi madre creció en la sierra, en lugares donde ni siquiera había luz eléctrica. Según me dijo, el niño estaba jugando en el patio trasero de la casa y de un momento a otro desapareció. Lo buscaron por todos lados y no lo encontraron. Fue hasta el día siguiente cuando apareció, dentro del corral de las vacas. Pero no era el mismo. Estaba raro, como oído. No hablaba y solo balbuceaba cosas sin sentido. Según la madre del pequeño, habían sido duendes. A partir de ese momento mi madre siempre creyó en ese tipo de cosas. Fue algo que marcó profundamente a la familia. ¿A qué viene la pregunta?, me dijo en un tono serio. Le respondí que no era nada, que no se preocupara. Pero no podía engañarla. Ella sabía que algo no estaba bien conmigo. Con el paso de los días, las cosas en la casa comenzaron a empeorar. Tenía la impresión de que la presencia del charro de negro estaba cada vez más molesta. Lo noté porque las plantas del jardín de mi madre empezaron a secarse poco a poco. Ella las regaba con frecuencia y hasta les ponía abono. En algunas ocasiones, cuando me despertaba de madrugada, sentía que esa silueta negra estaba cada vez más cerca de mi cama. No podía verla con claridad, pero la sentía observándome.
Algo que me ponía especialmente nervioso era el sonido de monedas cayendo. Se escuchaba a cualquier hora del día. No sé cómo explicarlo, pero era como si todos los demás ruidos desaparecieran y lo único que quedara fuera el sonido de una moneda golpeando el suelo. La primera vez me pasó mientras estaba acostado en la hamaca. Sentí como si algo viniera rodando hacia mí. Me levanté y miré alrededor, pero no había nada. Cuando me bañaba ocurría lo mismo. Era como si dejaran caer una moneda justo ahí, a mis pies. Y así durante todo el día. La vez que más me asusté fue cuando estaba acostado en el sofá viendo la televisión. Mi madre no estaba en casa. De pronto un golpe seco me alertó. Sonó como si muchas monedas hubieran caído al mismo tiempo. Lo peor fue que el sonido venía de todos lados. No sabía ni siquiera hacia dónde mirar. Fue una experiencia horrible. Estaba completamente solo. Todo esto se lo conté a mi novia. Esther estaba muy preocupada. Me pedía que lo mejor sería ir a ver a un curandero. Su madre conocía a uno y aseguraba que podía ayudarnos, pero yo seguía dudando. Sabía que aquel hombre no se iría con una limpia. Por alguna razón, algo muy dentro de mi pecho me decía que yo sabía perfectamente lo que quería. Después de darle muchas vueltas al asunto, sabía que tenía que hacer algo y tenía que hacerlo rápido. Mi novia me aconsejó que intentara hablarle, que le preguntara directamente qué era lo que quería. Muchas veces lo intenté. Cuando escuchaba las monedas caer o cuando creía verlo entre las sombras de mi habitación, trataba de decir algo, de enfrentarlo, pero nunca respondía. Y la verdad es que yo tampoco tenía el valor suficiente para acercarme. Fue Esther quien me dijo que tal vez debía volver al lugar donde lo había visto por primera vez. En aquella calle que rodeaba el pueblo. Tan solo pensar en eso me daba miedo. Recordaba perfectamente el terror que había sentido aquella noche y no quería volver a vivir algo así bajo ninguna circunstancia. Con el paso de los días me sentía cada vez más débil. En algunas ocasiones ni siquiera tenía ganas de levantarme de la cama. Mi madre estaba muy preocupada por mí. Me preparaba todos los remedios caseros que conocía, porque parecía que la medicina ya no estaba haciendo efecto. Lo que definitivamente me alarmó fue el día en que mi madre también lo vio. Ella había ido al velorio del padre de una de sus amigas. Regresó sola porque siempre había considerado el pueblo como un lugar seguro. Me contó que eran alrededor de las 11 de la noche cuando escuchó el relinchar de un caballo. Al principio pensó que venía de alguna huerta o de alguna casa cercana, pero a lo lejos lo vio. Estaba parado a mitad de la calle. Podía distinguir claramente la silueta del animal y sobre él a un jinete. Pensó que el hombre se movería al verla acercarse, pero no fue así. Seguía en silencio, bloqueando el camino. Mi madre continuó caminando. Pensó que podía tratarse de algún conocido del pueblo. Cuando pasó a su lado, el hombre ni siquiera la saludó. Solo la miraba. Llevaba un sombrero que cubría su rostro con sombras, pero gracias a la luz de las casas pudo distinguir su cara. Era muy pálido y muy delgado, con los pómulos marcados. Nunca lo había visto antes. Ella le dio las buenas noches, pero el sujeto no respondió. Mi madre hizo mucho énfasis en lo grande que era el caballo. Dijo que su respiración era agitada y profunda, como si el animal estuviera alterado. Ella siguió su camino, tratando de no mirar atrás. A los pocos metros escuchó que el hombre comenzó a cantar. Tenía una voz muy profunda. No reconocía la melodía, pero era inquietante. La forma en la que cantaba le provocó escalofríos, como si arrastrara las palabras. Mi madre se acomodó el rebozo y comenzó a rezar. Me confesó que no le gustó nada la sensación que le provocó aquel encuentro. Era como si algo dentro de ella le dijera que aquello no era bueno, que se trataba de algo maligno. Lo que me contó no hizo más que preocuparme. Una cosa era que yo pudiera verlo, pero algo muy distinto era que también se le apareciera a las personas cercanas a mí. Me sentí amenazado, como si poco a poco aquel hombre de negro se estuviera apoderando de mi cabeza y de mi vida.
Esa noche cuando me acosté, no pude dejar de pensar en lo que mi madre me había contado. La idea de que también se le apareciera a ella me provocaba un miedo profundo. La noche siguiente salí de mi casa, a pesar de que no me sentía bien y seguía enfermo. Le dije a mi madre que iba a ver a mi novia. Eran casi las 10 de la noche y de inmediato me dijo que ya era tarde, que no era buena idea salir a esa hora. Le insistí en que no tardaría y que de verdad quería verla. Se acercó, me tocó la frente y me dijo que aún tenía fiebre, que si estaba loco por querer salir así. Le repetí que no se preocupara, que estaría con Esther. Estoy seguro de que mi madre sabía que le estaba mintiendo. Cuando salí no me dirigí a casa de mi novia. Me senté en una banca de un parque que estaba a pocos minutos de la casa. No había nadie alrededor, el lugar estaba completamente vacío. Permanecí ahí casi 2 horas. Cualquier sombra o movimiento me ponía en alerta. Después caminé hacia las afueras del pueblo. Intentaba mantener la calma, pero mis manos no dejaban de temblar. Llegué a la misma calle, caminé despacio. No había nadie a mi alrededor. El silencio de la noche era total, solo se escuchaban mis pasos. Sentía una pesadez horrible en la espalda. Comencé a caminar siguiendo el mismo recorrido de la vez pasada. Lo hice una vez y no pasó nada. Regresé sobre mis pasos y volví a intentarlo. Pensé en rendirme. Estaba a punto de irme cuando de repente sentí que un bulto oscuro se colocó a mi lado. Por el rabillo del ojo pude ver el hocico del caballo. Mis piernas flaquearon, mi corazón casi se detuvo. Ahí estaba el mismo señor montado sobre su caballo negro. Vestía exactamente igual, todo de negro, con su sombrero cubriéndole el rostro. El caballo era enorme y respiraba de manera pesada. El hombre tarareaba la misma canción que yo había escuchado dentro de mi casa. Las palabras no me salían, juro que estaba a nada de caer. Con la voz temblorosa le pregunté qué era lo que quería. Su rostro cubierto por las sombras me miraba directamente. Tenía la cabeza girada de esa manera extraña hacia mí. Podía distinguir su piel pálida y los pómulos muy marcados. No sé por qué, pero sus ojos parecían tener un brillo inusual. Hubo un silencio largo. No quise perder más tiempo. Temblando metí la mano al bolsillo y saqué las monedas que llevaba. No sabía cuánto debía darle. Simplemente las apreté en el puño y se las mostré. Él miraba fijamente el dinero, sin siquiera voltearme a ver. Extendió la palma de su mano, esperando que las depositara. Cuando mis dedos rozaron los suyos, sentí un frío intenso. Les juro que no podía respirar, sentía que me ahogaba. No contó las monedas. Cerró la mano y siguió avanzando a mi lado mientras el caballo caminaba lentamente. Comenzó a tararear de nuevo. Yo estaba a punto de llorar del miedo. Caminó a mi lado varios minutos más. Sentía un hormigueo intenso en el brazo y la pierna derecha, justo del lado donde él iba. Cerré los ojos y tomé aire con dificultad. Me repetí que tenía que tranquilizarme. Poco a poco el jinete comenzó a quedarse atrás. El sonido del caballo se escuchaba cada vez más lejos. Y sin darme cuenta, así como llegó se fue. Detrás de mí no había nadie. Miré a todos lados. La calle estaba completamente vacía. Estaba solo. Corrí de inmediato rumbo a mi casa lo más rápido que pude. Tenía la sensación de que alguien me seguía. Mi madre estaba en la cocina y al verme se quedó helada. Era la primera vez que me veía en ese estado. Estaba pálido, asustado y sin aliento. Casi gritando me preguntó qué me pasaba, pero yo no podía decir una sola palabra. Apenas podía respirar de lo agitado que estaba. Al día siguiente la casa se sentía distinta. Desde que desperté estuve atento a cualquier ruido extraño, a cualquier señal de que algo seguía presente. Pero afortunadamente todo se mantuvo en calma. Nada se movía, nada se escuchaba. Algunas noches después, cuando por fin comencé a sentirme mejor, estábamos cenando juntos. Me miraba con más tranquilidad, contenta de verme recuperado.
Yo ya podía salir a vender otra vez y poco a poco estaba regresando a mi vida normal. Fue ahí cuando decidí decirle la verdad. Me sinceré con ella y le conté todo lo que había pasado. Mi madre me escuchó en silencio. Cuando terminé me miró asustada. Me dijo que en su pueblo de origen existía una leyenda muy parecida a lo que yo había vivido. La leyenda del charro negro. Había muchos rumores y cada persona tenía su propia versión. La leyenda decía que cuando se te aparecía no debías preguntarle nada. Simplemente tenías que darle las monedas. Después, cuando se fuera, debías comenzar a rezar, continuar tu camino y no voltearlo a ver bajo ninguna circunstancia. Según la gente, si no le dabas el dinero, el charro te seguía hasta tu casa y te atormentaba poco a poco, hasta volverte loco. Como podrán imaginar, al escuchar eso sentí que el alma se me salía del cuerpo. Me sentía muy extraño. Aún así, las noches siguientes me costó mucho trabajo dormir. No tanto por lo que pasaba, sino por los nervios. Creía escuchar cosas, ver sombras por el rabillo del ojo. Estaba completamente traumado. Hasta el día de hoy no sé explicar exactamente qué fue lo que ocurrió durante ese periodo. Lo único que sé es que ahora le tengo mucho respeto a todo lo paranormal. Cuando alguien me cuenta una experiencia que no tiene explicación, yo no la pongo en duda. Simplemente le creo. Son cosas que no se pueden asimilar del todo, ni en el momento ni con el paso de los años. Afortunadamente mi vida volvió a la normalidad. Las ventas se estabilizaron y la fruta dejó de echarse a perder de la nada. Aún así, y por precaución, mi madre me llevó con un brujo para que me hiciera una limpia, tanto a mí como a la casa. Quería estar segura de que no quedara nada extraño rondándonos. Y desde entonces jamás volví a ver al charro negro. Mis queridos huéspedes, espero que se encuentren muy bien. Les agradezco por haber escuchado este impresionante relato. Espero que los haya entretenido un rato y acompañado en su jornada. Si el video les agradó, no olviden darle me gusta. Esto nos ayuda a seguir llegando a más personas. Que la vida me los bendiga, mis queridos huéspedes. Son la mejor comunidad que uno puede tener. Aquí siempre serán bienvenidos. Nos vemos hasta la próxima. El último huésped.